Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente. Hola Damiana, Sonia, Nora, Vanina, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Acá estamos de vuelta y para esta última reunión, qué Hola, lindo. pastor. Hola Sonia, hola Vani, qué bueno verlos. Bueno, Igualmente. me gusta verlos, me gusta poder compartir con ustedes este tiempo tan lindo. Bueno, qué te parece, Sonia, si tenés un momento de oración para iniciar y comenzamos? Bueno, pastor, con mucho gusto. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder encontrarnos, de poder disfrutar este tiempo, Señor, como hermanos, de prepararnos. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Gracias. Pasán, que se dedica a este tiempo exclusivamente para prepararnos para esta batalla que es importantísima, Señor. Sí, sí. Gracias, bendícenos, Señor, háblanos por medio de tu siervo, Señor, guíanos, dispone nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser que pueda estar atento a todo lo que tú nos quieras enseñar, mostrar y corregir, Padre Celestial. Gracias te damos por cada hermano que toma este desafío y gracias por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor, de trabajar en tu reino. Y gracias porque tú nos vas a capacitar, nos vas a ministrar y nos vas a usar, Señor. Gracias te damos, honramos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, vamos a hacer rápidamente un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada hemos hablado acerca de Éxodo 18, en donde nos fijamos específicamente de cuando, si ustedes recuerdan, el fundamento bíblico de estas dos clases tiene que ver con las tareas que tenía Moisés, que eran muchísimas tareas que tenía por delante, y cuando se presenta Jetro, Jetro sale a recibirlo al desierto y allí ve esa carga y le dice, no, ¿sabes qué? Tenés que hacer grupos, dividir las tareas, hacer y permití que otras personas también tomen las decisiones y vos solamente tomás las decisiones más importantes. Esto va a alivianar tu trabajo y va a ser más eficiente también, ¿no? Bueno, básicamente, parafraseando es lo que de alguna manera el texto bíblico nos indicó en Éxodo 18. Y justamente trasladado a la iglesia, lo que queremos es justamente que mucha gente que tiene el don y que tiene el llamado en esta área pueda estar trabajando específicamente en el área de la intercesión, de la sanidad y la liberación. Pero claro, como nunca nos han enseñado, muchas veces tenemos confusiones, tenemos dudas, no tenemos certeza de qué es lo que debemos hacer. Y entonces, en función de eso es que hicimos el curso de las de las cuatro puertas, perdón, con las 5 clases y ahora estas 2 clases adicionales para poder, de alguna manera, con ustedes específicamente, tener la posibilidad de enseñarles de cómo armar la parte práctica de toda esta gestión que hemos estado aprendiendo. Después vimos también que la idea era tener 2 equipos, uno de intercesión y otro de sanidad y liberación. Vimos el por qué, vimos que si bien algunos tienen ambos dones, pero generalmente el que está en intercesión le gusta interceder y el que está en sanidad y liberación le gusta estar en la sanidad y la liberación y no interceder. Y bueno, entonces hay que respetar estos llamados y poder de esa manera establecer un método de trabajo que nos agrupe a las personas en las áreas que hemos sido llamados, ¿no? Después tenemos que entender bajo qué autoridad, hemos hablado que la autoridad de Jesucristo y hemos hablado también de qué manera se manifiesta esa autoridad. Acuérdense que se manifiesta a través de la autoridad de Jesucristo, generada en la cruz del Calvario, se manifiesta a través de la sangre de Jesucristo y se manifiesta también a través del nombre de Jesucristo, ¿no? Después vimos, bueno, cómo son el armado de los grupos y por último, las reglas generales para estos 2 equipos de trabajo, ¿sí? Y que hablamos de la autoridad, hablamos del orden, hablamos de la obediencia y hablamos de la disciplina. Esto es muy importante, recuerden ustedes
que es sumamente importante entender que estamos representando a un rey de orden y ese rey de orden es el que opera. Acuérdense que este curso es para establecer el señorío de Jesucristo en la vida de todos, o sea, nuestra primero y después en cada una de las personas que estamos trabajando. Damianita, estás engripada. No, me está sangrando la nariz. ¿En serio? ¿Te está sangrando la nariz? Vamos a orar ya mismo. Sí. Señor, en el nombre de Jesús, ahora oramos por Damiana, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora. Atamos y reprendemos todo espíritu en el nombre de Cristo Jesús que quiera molestar, Señor, la vida de Damiana y su salud. Ahora, Señor, se cauterizan, Señor, esos vasos sanguíneos en sus fosas nasales. En el nombre de Cristo Jesús, atamos y echamos fuera, en el nombre de Cristo Jesús, este inconveniente de salud de la vida de Damián y la declaramos sana en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se coagula esa sangre en el nombre de Cristo Jesús. Ahora declaramos que se coagulan esos vasos sanguíneos, Señor, y se cierra, Señor, esa hemorragia nasal en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hola, Cari, hola, Abel. Cari, hola, Cari, Abel, digo yo. ¿Cómo está Omar? ¿Todo bien? Siempre me causa a veces algunas interrupciones en mi cerebro por la edad, me parece, el frío. Bien, bueno, vamos. Vamos entonces hoy a la segunda clase. La segunda clase también la dividí en 3 partes. Básicamente esta clase va a ser más corta, pero es para que ustedes disparen más preguntas, ¿sí? Y me anoté lo que hablamos la semana pasada. 2 cosas que ustedes me pidieron era el ungimiento y el tema de la administración de personas postradas y el ámbito espiritual. Así que vamos a charlarlo a eso. Primero de todo, ¿cuándo debemos aplicar el método de las 4 puertas? Diferentes casos y edades. Primero y principal tenemos que entender, y acá quiero hacer una distinción muy importante. ¿Alguien tiene la Biblia allí cerca que me pueda leer un versículo? Lucas, capítulo, ahí está, Vanina, Lucas 11:24. No se escucha, tenés muteado, Vani. Ahí sí. Lucas 11:24. El espíritu inmundo que vuelve, dice el título. Sí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Muy bien. ¿Puedes seguir un poquito más el que sigue, el 25? El 25. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. 26 también. 26 también. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Hasta allí nomás. Gracias, Vani. Básicamente lo que dicen estos versículos es que cuando nosotros ejecutamos una liberación, la casa queda limpia y vacía, ¿sí? Bien limpita, bien barridita, todo, ¿no? Y si nosotros no ponemos en los estantes las cosas correctas y no volvemos a llenar la casa con el poder del Espíritu Santo, entonces estos espíritus que han sido echados fuera, no es que desaparecen, sino que andan por lugares secos, dice, buscando dónde descansar. Esto es importante también. Fíjense que dice, la Biblia anda por lugares secos, buscando dónde descansar. Es decir, cuando un cristiano a la persona la libera por el poder de Jesucristo, los espíritus automáticamente van a esos lugares secos. Entonces, ¿qué pasa con la persona? No es el caso de ahora, pero es importante que ustedes sepan. Es muy posible que una persona que está en proceso de liberación o de sanidad y liberación diga, tengo sed, dame agua. No le des agua. No le des agua porque fortaleces a los demonios que están queriendo volver a la casa, ¿sí? Acuérdense que es el momento en el cual estás ejecutando la liberación, no le des agua. Una vez terminada la liberación ahí, dale el agua que quieras, pero en el momento de la liberación es muy posible que la persona te diga que tiene sed
tengo mucha sed, tengo mucha sed. Bueno, lo que pasa es que los demonios que están saliendo van a lugares secos y entonces si le das agua los fortaleces. Ellos están clamando por agua, esa es la realidad, ¿sí? Entonces no le den a la persona agua, por favor, le pido, ¿sí? Bien, entonces vamos con los diferentes casos. Si personas adultas, usted puede ministrar sin ningún tipo de problema, pero siempre tengan en cuenta esta regulación o si se quiere regla, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que aclararle a las personas que esto es un punto de no retorno. ¿Qué significa un punto de no retorno? O sea, si elegís ser libre de esto, exige un compromiso con Dios. Y acá voy a ser muy claro. ¿Cuántos de ustedes conocen que vinieron a la iglesia, fueron libres, fueron maravillosamente prósperos, se apartaron y ahora son, pero peor que antes? Por este versículo, porque el estado postrero, dice, viene a ser peor que el primero, porque vienen 7 peores y vienen a morar en ese lugar que está limpio y vacío. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que sí o sí aclararle a las personas y serle muy franco en este sentido y decirle, miren, ustedes están entrando en un proceso que exige compromiso con Dios. Si usted no lo va a tomar en serio, es mejor que yo no ministre esta área, porque si no sería perjudicial. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el estado postrero va a ser peor que el primero. Eso significa que el estado después de cuando él vuelva al mundo va a ser peor que el primero, que como estaba antes. Entonces, Dios, acuérdense que Dios siempre, Ezequiel lo dice, demandará nuestra sangre sobre quienes nosotros ministramos. Entonces, usted tiene que anticiparle. Ahora, si la persona decide, y usted le anticipó, la persona decide, es libre y después hace lo que quiera y vuelven 7 peores a su casa, bueno, ya no es su responsabilidad. Pero usted tiene que serle claro y tiene que ser firme en esta información, ¿sí? Bien, eso es para los adultos. Vamos con los niños. Los niños. Qué interesante el tema de la sanidad y la liberación de los niños. ¿Hay niños endemoniados? ¿Sí? ¿No? ¿Qué Yo creo que piensan no. ustedes? Damiana dice que no. Bien, ¿quién más? ¿Alguien que opine? Ahí, Cari y Omar. Hola, pastor. Hola, hola, Omar. El otro día he visto un informe desde Paraguay, Sí, una familia totalmente de 3 chicos, totalmente poseídos. Era tremendo la posesión demoníaca que había en los 3 chicos. sí, sí. Bien, La gente del pueblo ese no sabían a quién pedir ayuda. Me agarró una desesperación porque era evidente, clarísimo, ok, la posesión de estos 3 chicos. ok, ok. Bien, inclusive hay películas, ¿no? En donde vemos a niños que están poseídos. Ahora la pregunta sería, ahora voy a ser más específico, ¿un niño cristiano puede estar poseído? No, Damiana dice que porque no. de los cielos, ¿Cómo ellos son los decirlo? dueños, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Ok, buen argumento. ¿Alguien que opine al respecto? Claro que sí, Cari dice que sí. ¿Por qué? sí. Nosotros mismos tuvimos experiencias en el instituto. Bueno, sí, en este caso por ahí no sería un niño cristiano, Ajá. pero claro que sí, en las escuelas bíblicas, en las horas felices, chicos que ya se convirtieron y que vos notás que en ciertas clases o en ciertas situaciones, especialmente cuando hablas de la sangre de Cristo, no pueden soportar. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, Conocía un caso de un señor que contaba que le agarraba convulsiones, pero había de su hijo, pero lo increíble era la fuerza que tenía el nene, como usted contaba el otro día, ok, el lunes pasado, que le podía a personas adultas que no podían sostenerle. Entonces era como, y él ya no sabía qué hacer, porque era muy frecuente, cada vez más frecuente, y por lo que él contaba, eran, por ejemplo, casos a la noche y pasaban cosas que indicaba que podía ser. ok, No, ok, ok. no, hoy voy a confirmar con usted. Bueno, ¿alguien más? Sonia, Honora y Ricardo era, ¿no? Yo Eh, considero que si los padres, que son los que cubren la vida de sus hijos, Sí, tienen la autoridad espiritual, sería, ok,
Si abren puertas, puede pasar. ok. Eh, creo eso. Muy bien. Nora, todavía no desmuteó el micro. Ay, Ahí está. ay. Marcelo, Marcelo. Ricardo. Sí, mi Esa mente, ya era, saben, cuando supera los 50 años se complica. esa era mi pregunta, porque yo estoy en la ministerio. escuelita bíblica Ok, y esa era mi pregunta de si bueno, podía ser en los chicos. bueno, Marce. ¿Y por qué te agarraste la cabeza, Omar, si vos también vas a llegar a la misma edad que yo? Vas en el mismo tren, así que... Bueno, escuche. El tema es así. En realidad es válida las dos posiciones que ustedes han expuesto hoy aquí. Damiana dice algo que dice la Biblia. La Biblia dice justamente que dejad que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. Lo dijo muy bien, ¿no? Entonces podríamos inferir que si es de tales el reino de los cielos, entonces podría no estar alcanzado por esta regla, pero la regla general es que sí. Es decir, toda persona, y acá voy a recordar un poquito de las cuatro puertas cuando le expliqué en la quinta clase, yo hablé de los niveles de afectación demoníaca y les hablé de, básicamente yo considero que hay cuatro. El primero tenía que ver con la enajenación, el segundo con la posesión, el tercero con la opresión y el cuarto con la tentación. Entonces, la enajenación, que es el endemoniado gadareno, sí, eso no puede estar una persona cristiana alcanzado por esa situación. ¿Por qué? Porque está totalmente vendido a Satanás. Es decir, no hay ningún área de esa persona que pueda estar con el señorío de Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ni un adulto ni tampoco un niño puede ser enajenado siempre y cuando sea cristiano, ¿sí? Ahora, en la posesión demoníaca sí, porque la posesión demoníaca, el ejemplo bíblico es aquel padre que le lleva al niño y le dice, cuando el espíritu lo toma, entonces pasa algo, ¿no? Hay un área de la vida de la persona que está afectada y esa área de la vida no tiene edad. Acuérdense que lo único que tiene edad es el cuerpo, ¿sí? De la persona, pero el alma y el espíritu sigue siendo siempre el mismo, no tienen edad. Entonces, si una persona adulta puede ser afectada en el alma y en el espíritu por una posesión, entonces un niño también, si no quedaría fuera de esa regla, ¿sí? Y les voy a contar yo específicamente, yo liberé a mi hija, es decir, cuando yo era pastor, bueno, Cari y Omar saben de esto, nuestra hija tenía 6 años, creo que era 6 años. Ella había aceptado a Cristo en su corazón y la habían ministrado los pastores de paternidad y como en realidad ahora vamos a hablar del ambiente espiritual, el ambiente espiritual de un niño, y ahí sí, Damiana tiene mucha razón, Vanina también, y Sonia que dijo también de los padres son los responsables. Entonces la mayor autoridad sobre un niño viene por los padres, ¿sí? Entonces, por eso somos tan importantes nuestros hijos. Y es el padre, en este caso yo, que ejercí la autoridad porque los pastores de paternidad no podían liberarla. Y bueno, en mi caso yo tomé autoridad y bueno, Natalia fue liberada cuando tenía 6 años. Sí, los niños pueden ser liberados, pueden ser poseídos, perdón, y siendo cristianos. Y lo más importante es esto que hemos hablado de Lucas 11:24. ¿Por qué le llevé a todo esto? Porque Lucas 11:24 trae una tremenda luz amarilla de precaución. Es decir, si yo voy a ministrar liberación a través de la sanidad de las cuatro puertas y voy a ejecutar una liberación sobre un niño, tenemos que tener en cuenta que primero se tiene que ministrar los padres, porque vos vas a administrar a un niño, después ese niño, Marce, se va a ir a la casa y esa casa va a seguir tan endemoniada como antes, y entonces la regla de los 7 peores se aplica también. Entonces ese niño va a quedar peor que antes. Entonces muchas veces yo he rechazado sanidad y liberación de niños porque los padres no quieren ser ministrados.
¿Pero por qué lo hago? Por misericordia de ese niño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es decir, es muy profunda esta situación y tenemos que ser muy responsables, muy responsables, muy responsables. Por lo que dijo Damiana, de tales es el reino de los cielos. Dios nos va a pedir aún mucho más eh, cuentas acerca de esto. Bien, quedó claro entonces adultos y niños, ¿sí? Y la pregunta, ¿a qué se debe este tipo de posesiones en los niños? Por ejemplo, puede ser por esto, ahora hay un dibujito que por ahí está muy reconocido que piden por favor que no le dejen ver, por ese tipo de cosas o u otros motivos que puedan, ya que estamos para saber nomás Está bien, qué puede Vani. ser. Mira, en realidad todo lo que afecta a un adulto le afecta a un niño. Es decir, todas las puertas que vos te puedas imaginar que a un adulto le afectan, también le afectan a los niños, porque como yo les decía, lo único que tiene edad en el niño es el cuerpo, pero el alma y el espíritu son impactados de la misma manera. Entonces, si los padres, por ejemplo, consumen pornografía, los niños van a ser afectados en esa situación. Si los padres tienen violencia en la casa, los niños también. Si los niños consumen animes, van a recibir el depósito de los demonios. Si consumen, no sé, violencia, películas de terror, va a suceder esto. Si consumen jueguitos electrónicos que muestren, ahí hay uno, GTA, por ejemplo, que matan y juntan puntos para juntar cada vez más niveles, bueno, le tengo que decir que esos niños van a tener abiertos puertas para que los demonios ingresen, ¿no? Entonces tenemos que enseñar estas cuestiones. Nosotros tenemos una charla que damos con la pastora Carola que se llama ¿Qué ven, qué escuchan y qué ven y qué escuchan nuestros hijos? Y dura más o menos 3 horas, en donde le explicamos a las maestras absolutamente todo esto, ¿sí? Por ahí en algún momento que vayamos a Jardín América, por ahí podríamos, Nora y Marcelo, avisarles de manera tal de poder instruir a los maestros, ¿no? En esta área que es demasiado. Damos a los maestros de escuelas, no solamente bíblicas, sino de escuelas de educación inicial y media, ¿no? Para que sepan cómo manejar estas cuestiones. ¿Se entendió? Sí, Vani. ¿Ok? Bien. Bueno, la segunda de los puntos es cómo aplicarlo en los equipos de intercesión de sanidad y liberación, la interacción de ambos y las funciones al momento de la administración. Bueno, algo hablamos la semana pasada, pero básicamente lo que tenemos que entender es que la interrelación entre ambos equipos, es decir, intercesión por su lado y sanidad y liberación por otro, no pueden estar como compartimientos estancos, digamos, separados. Tienen que estar muy bien cercas y sabiendo qué están haciendo uno y del otro. Es necesario que intercesión esté intercediendo, valga la redundancia, por la administración que está haciendo sanidad y liberación. Tiene que saber el nombre de la persona que está siendo ministrada, tiene que saber cuáles son, no en detalle las confesiones, porque las confesiones van, como habíamos dicho y habíamos enseñado, en un papel y después ese papel se rompe y se da confidencialidad, pero en general el grupo de intercesión tiene que estar sabiendo cuáles son las problemáticas generales que está teniendo una persona, por ejemplo, conflictos matrimoniales. No hace falta que haya en el medio un detalle específico, eso se va a hacer en las 4 puertas y esto van a ir cerrando. Pero intercesión tiene que estar intercediendo por las personas, tienen que saber quiénes de sanidad y liberación están ministrando. ¿Por qué? Porque cuando intercesión intercede con nombre y apellido, tiene que ser específico. Intercesión tiene que tener de alguna manera un apoyo, pero intencional, específico sobre las cosas que se están realizando en sanidad y liberación. Como decía yo la semana pasada, puede ser que no estén en el mismo ámbito físico, ¿sí? Pero sí es necesario que estén en el mismo tiempo alguien orando por esas personas. Cuando van a administrar sanidad y liberación a través de las 4 puertas, siempre de a dos, siempre de a dos. Cuando Jesucristo envió a los discípulos, mandó de 2 en 2, ¿no? Nunca solos. Siempre uno va a estar haciendo las preguntas que hemos aprendido en las 4 puertas y el otro va a estar, lo hago yo así, usted lo puede manejar de otra manera, pero mientras que uno está preguntándole y anotando los detalles, el otro está orando, ¿no? Y está escuchando.
le está cubriendo. Entonces, como hacemos de dos en dos, siempre lo que hacemos nosotros, usted puede modificarlo, no hay ninguna regla específica de esto, es cada uno hace una puerta. Entonces, nadie se cansa, ¿no? Hace Sergio una puerta, después Omar hace la otra, y intercambiamos los roles, digamos, ¿no? Y la administración la hace quien hace las preguntas, es decir, ¿se acuerdan que hacíamos las preguntas, la persona contestaba, después anotábamos, eso después orábamos, la persona renunciaba y ahí le ministrábamos la oración nosotros? Bueno, todo eso hace la persona que está escribiendo, la que está haciendo las preguntas. La otra persona le apoya en oración. Y lo mismo pasa si intercambiamos los roles. Después la otra puerta hace, esta persona que estaba haciendo las preguntas va a hacer el apoyo en oración y la otra persona va a ser la que realice las preguntas, la administración, la oración y las renuncias. Tengamos en cuenta siempre, por favor, chicos, que mujeres ministran mujeres, hombres ministran hombres, ¿sí? No, a menos que por ahí, pero yo no recomiendo. Algunas veces se ministra matrimonios a matrimonios, yo no recomiendo. Yo creo que los hombres deben ministrar hombres y las mujeres deben ministrar a las mujeres. Sobre todo porque si pasa algo, supongamos que el diablo es astuto, pero supongamos que un matrimonio, Omar y Karina están ministrando a una dama, ¿no? Y están en un ámbito privado y no quiere ser libre esta persona. Y después sale y dice, Karina no dijo nada y Omar me tocó. Imagínense lo que puede llegar a suceder, ¿no? O sea, puede ser terrible. Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones y los hombres ministran hombres, las mujeres ministran mujeres. Que sea regla general, ¿sí? Que sea regla general y no la cambien porque no es recomendable. Bueno, al momento de la administración, hay un momento de la administración en donde la persona toma autoridad. Es decir, yo les expliqué la semana pasada, así muy por arriba, que el reino de los cielos es teocrático, es decir, no es democrático. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que respetar absolutamente la autoridad que fue conferida a ciertas personas que son nuestros líderes. Por ejemplo, ustedes le respetan al pastor Pablo porque él es el príncipe que Dios puso en la iglesia Pueblo Nuevo y por lo tanto él es el que rige los designios en este tiempo de la iglesia con el consejo de ustedes, por supuesto. Pero en definitiva la decisión que siempre va a primar va a ser la decisión del pastor Pablo. ¿Por qué? Porque el régimen es teocrático. Si fuese democrático, entonces haríamos votaciones y eso no es del cielo. En el cielo no hay votación, en el cielo lo que Dios dice, eso es lo que se hace. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer. No es si me gusta o si estamos de acuerdo que se cumpla la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, es teocrático, se cumple. Entonces, tengamos en cuenta el régimen de autoridad. Cuando una persona está ministrando, la persona que está anotando que tiene la autoridad es la que va a ministrar, la que va a orar. La otra persona está callada orando, ¿sí? Y solamente si, solo si esta persona que está ministrando se siente cansada, por ejemplo, lo que tiene que verbalizar en voz alta, tiene que decir, delego mi autoridad a Sergio. Y yo, Sergio, que estoy apoyando en oración, digo, tomo autoridad y ahí empiezo a ministrar. Satanás, si no, va a mirar, ¿y a quién le hago caso? ¿Le hago caso a Sergio o a Omar? ¿A quién? Pónganse de acuerdo, ¿sí? Básicamente eso es lo que sucede en el mundo espiritual, ¿sí? Nosotros necesitamos ser conscientes de estas cuestiones y llevarlas a cabo en el régimen de autoridad que es la teocracia. Nosotros nos manejamos por régimen de autoridad de teocracia. Tiempos de la administración. Tiempos de la administración, dice, y espacios en los cuales se deben ejercitar estos procedimientos. Es muy interesante. Normalmente, le cuento mi experiencia. Esto no significa que vayan variando, sin lugar a dudas que va a variar. Pero normalmente lo que tratamos de hacer, por ejemplo, es establecer citas en donde podamos nosotros ministrar 2 puertas por día. ¿Qué significa esto? Por ejemplo,
decidimos reunirnos hoy, Omar y Sergio, para ministrarle a Marcelo. Entonces, Marcelo, hoy vamos a hacer 2 puertas. Por ejemplo, la puerta del ocultismo y del pecado. Y listo, ministramos esas 2 puertas y dejamos las otras 2 puertas de las herencias y las heridas para otro día. ¿Por qué? Porque si no es muy cansador, no solamente para el que es ministrado, sino para los que ministramos. A veces una puerta te puede llevar, y mínimo te va a llevar 1 hora, mínimo. Y de ahí estar hablando 1 hora y media, 2 horas, a veces ministrando, se va a llevar tiempo. Entonces, a veces en una tarde de 4 horas vas a ministrar solamente 2 puertas. Entonces, nuestra recomendación es 2 puertas como máximo. Obviamente sería bueno ministrar una bien hecha, pero sabemos que los tiempos son muy difíciles de cumplir, ¿no? El tema de la sanidad y liberación deberíamos ser ministrados toda la iglesia, deberíamos pasar todos por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente hemos abierto puertas y hemos pasado por situaciones. No se puede por cuestiones prácticas de tiempo, pero cuando teníamos, y esto es una recomendación, cuando yo tenía el pastorado de la Iglesia de Dios y estaba a cargo del pastorado, hoy ustedes saben que no estoy a cargo, está el pastor que era nuestro copastor, nosotros nos dedicamos a pastoreo de pastores y a capacitación. Entonces, cuando estaba yo, teníamos una regla general. Yo era el líder de intercesión, sanidad y liberación. Y entonces, una vez al mes nos reuníamos, el grupo completo, y nos ministrábamos los unos a los otros. Nos metíamos en un aula y había adoración, palabra, y después nos ministrábamos los unos a los otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque el tema es que nosotros somos influenciados, y somos influenciados por las cosas que escuchamos, por las cosas que Satanás nos hace escuchar. Por ejemplo, le voy a contar una vez, a mí me impactó mucho una sanidad de las 4 puertas en donde un hombre confesó que él era torturador en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, y confesó todo, ¿no? Y eso me impactó. Entonces, si no me ministraban, eso queda ahí dando vuelta, mi mente queda, ¿no? Y esas cosas, el prejuicio que te genera escuchar eso después, porque por más misericordia que vos tengas, cuando escuchás lo que la otra persona hizo, es imposible que no te movilice, o una persona que abusó de un niño, por ejemplo, cuestiones así que son muy, muy duras, ¿no? Entonces necesitamos ser ministrados recurrentemente. Ustedes lo van a disponer y ustedes van a disponer ese tiempo, pero mi recomendación es que el equipo de intercesión con el de sanidad y liberación sean ministrados constantemente. Si se corta, nos volvemos a contactar, ¿sí? En el mismo link. Y los espacios en los cuales debemos hacer estos procedimientos. Aquí me detengo, hablábamos la semana pasada y me hicieron la pregunta, el tema del ámbito espiritual. ¿Se acordarán ustedes que cuando eran pequeños y tal vez papá y mamá habían discutido y ustedes llegaban de la escuela o llegaban de la calle y entraban a la casa y había silencio, no hacía falta que le digan que papá y mamá habían discutido o que mamá había estado mal, porque el aire se cortaba con una gilet, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un ambiente espiritual que se gesta, ¿sí? Cuando nosotros tomamos determinadas acciones o decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Si usted va a ministrar a una persona dentro del ámbito de su casa y hay muchas puertas que han estado abiertas, es difícil que esa persona pueda ser liberada. Esa es la realidad. Porque hay muchas ataduras a muchas cosas. Entonces, mi recomendación es que ustedes lo hagan en otro lugar, específicamente no en su casa. Porque si usted va a su casa, usted va a dejar cosas de esa persona en su casa. Entonces, para eso, mi recomendación es que lo hagan en la iglesia, que determinen un horario en un aula de la iglesia y le puedan atender allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo de intercesión después va a estar orando en la iglesia va a ser limpia, etcétera, pero no, por lo menos es mi recomendación, no lo hagan ni en su casa y menos en la casa de la persona que va a ser ministrada. Una vez que la persona es ministrada, entonces ustedes le van a enseñar que tienen que ungir, ahí viene el otro tema que hablamos, que tienen que ungir la casa,
y que tiene que limpiar la casa para poder ir y establecerse el poder de Dios, el poder señorío de Jesucristo allí, ¿no? Y muchos me preguntaban, por ejemplo, por las personas postradas, ¿no? Cómo manejar las personas postradas. No sé si se acuerdan que me preguntaron la semana pasada. Bueno, en este caso ustedes no pueden sacarle a la persona y llevarla a la iglesia. Si pudieran hacerlo, seguramente lo harían, pero genera toda una situación. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es primero limpiar el ambiente espiritual, ¿sí? Se tienen que limpiar el ambiente espiritual. O sea, si ustedes entran a un lugar en donde está todo sucio, ¿qué hacen? Agarran un trapo, ponen desinfectante, toman el lampazo y le dan al piso, limpian las telas de araña. Bueno, esto es lo mismo en el ambiente espiritual. Tenemos que limpiar. ¿Cómo se limpia? Esa sería la pregunta. Bueno, se limpia a través de declarar el señorío del Espíritu Santo en ese lugar, bendecir las cosas y ungir. Debemos ungir. Déjenme buscar la Biblia acá un cachito. Estoy con la Biblia de mi querida esposa, como verán, tengo Animal Print de Carola. Así que déjenme buscar acá un poquito. Ya le voy a dar el versículo. Acá está. Éxodo capítulo 30, versos 22 hasta el 38. Éxodo 30, 22 al 38. Ahí ustedes tienen en la descripción de dos cosas muy importantes. La primera es cómo se hace el aceite de la unción. Y segundo, cómo Dios da las indicaciones de cómo debían de ungir a las personas. ¿Y por qué hará esto el Señor, no? Porque el Señor justamente no quiere que usted unja como yo ungía antes con el aceite común. Y yo decía, no, si el aceite es simplemente un símbolo. Un día el Señor me tiró de la oreja y me dijo, ¿para qué crees que yo te dejé en Éxodo 30 cómo se hace el aceite de la unción? ¿Para que vos digas que es un símbolo nada más? No, hay un motivo, hay una situación por la cual yo dejé las instrucciones. Bueno, usted para limpiar un ambiente, usted tiene que tomar el aceite de la unción y empezar a ungir. Usted unge primero las puertas, porque los demonios son espíritus. Y usted y yo somos espíritus, ¿no? Solamente que tenemos un cuerpo. El demonio no tiene un cuerpo, pero tiene los mismos procedimientos que tenemos nosotros. Usted y yo entramos por la puerta, sí o no, a una casa. A menos que seamos ladrón, entramos por la ventana, ¿sí? Pero si no, entramos por la puerta. Entonces, lo primero que usted y yo vamos a ungir son las puertas. Entonces usted toca, no hace falta que usted tire un chorro de aceite, o sea, toque sus dedos y toque, por ejemplo, el marco de la puerta o la puerta y diga estas palabras. Establezca, yo le estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero usted establezca el dominio del Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta puerta establece el dominio del Espíritu Santo. El único autorizado en esta casa a entrar y salir es el Espíritu Santo. Todo otro espíritu que sea contrario al Espíritu Santo lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Establecimos el dominio. ¿Y qué hicimos? Dijimos que esa casa está consagrada al Espíritu Santo y que lo único que entra y sale de ese lugar son personas que estén llenas del Espíritu Santo y todo lo que sea contrario se tiene que ir. Básicamente, eso es lo que usted hace. Primero unge la puerta de entrada, la puerta de atrás, si tiene otra puerta. Después unge las ventanas, porque como le dije, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, el diablo va a utilizar también la entrada de las ventanas, unja las ventanas, diciendo lo mismo, esta ventana, el único autorizado a entrar y salir por esta ventana son las personas que tienen la presencia del Espíritu Santo y todo otro espíritu se va de este lugar en el nombre de Jesús. Después usted va a ungir, por ejemplo, el piso. Yo me gusta ungir el piso, apoye la mano en el piso y declare que eso es tierra santa, porque muchas potestades, garrapatas espirituales se toman de la tierra, ¿no? Esas son las populares casas embrujadas y asombradas. Mentira, eso no es así. Son demonios que son potestades y que toman la tierra. Entonces, toque el piso y declare tierra santa, que en ese lugar solamente el Espíritu Santo tiene autoridad. Y después usted va a ir viendo, va a ir mirando, va a mirar una televisión, entonces va a decir, va a tocar la televisión, no hace falta, vuelvo a repetir, que le eche, tóquela nomás con